Hola chicos, buenos días. El tema de hoy es conexión de resistencias en serie. ¿Se acuerdan que el día de ayer veíamos cómo sacar la resistencia equivalente cuando el circuito está en serie y cuando está en paralelo? Bueno, además de sacar la resistencia equivalente, pues también podemos obtener el voltaje o la intensidad de la corriente eléctrica, como cuando vimos la ley de Ohm. Aplica para lo mismo. Entonces, hoy vamos a ver únicamente las resistencias conectadas en serie, pero ya obteniendo el voltaje y la intensidad de la corriente. Si recordamos, un circuito eléctrico tiene tres partes fundamentales: una fuente de voltaje, una resistencia, que en este caso pues son tres, y el tercero es la intensidad de la corriente. O sea que en este circuito va a fluir una corriente eléctrica a través de la resistencia, pasa por el cable, otra resistencia, por el cable, otra resistencia, y así hasta llegar nuevamente a la fuente de voltaje. Ahora, para poder calcular la intensidad que circula por el circuito, lo primero que tenemos que hacer es sacar la resistencia equivalente. Como veíamos en la clase de ayer, la resistencia equivalente es la suma de las tres resistencias que están conectadas. Si hubiera más, pues sumaríamos todas. Este es en el caso de que las resistencias están conectadas en serie. Ya que sumé mis resistencias, entonces puedo sacar mi intensidad de corriente total del circuito, que sería voltaje total, que es el que da la fuente, entre la resistencia equivalente que saquemos aquí. Ahora, en un circuito en serie, la corriente total es la misma en cada resistencia. ¿Por qué? Porque va a circular por aquí, por este cable, va a pasar por aquí, va a seguir siendo la misma, pasa por aquí, sigue siendo la misma y regresa. Entonces, por eso podemos afirmar que en un circuito en serie, la corriente total es igual a la corriente 1, es igual a la corriente 2, es igual a la corriente 3 y va a ser igual a todas las resistencias que se conecten en serie. Ahora, el voltaje no, el voltaje se va a separar. Una parte va a estar aquí, otra parte va a estar aquí y otra parte va a estar aquí. Entonces, para sacar cada uno de los voltajes, va a ser igual a corriente por resistencia. Si quiero el voltaje 2, corriente 2 entre resistencia 2. Si quiero voltaje 3, corriente 3 por resistencia 3. Ahora veamos el ejemplo 1. Dice, dos focos, uno de 70 ohms y otro de 80 ohms, se conectan en serie con una diferencia de potencial de 120 volts. Inciso A, representa el circuito eléctrico. Inciso B, calcula la resistencia equivalente. Inciso C, calcula la intensidad de la corriente que circula por el circuito. E inciso D, determina la caída de voltaje o de tensión en cada resistencia. Tenemos nuestros tres datos. Entonces lo primero que hacemos es representar nuestro circuito eléctrico. ¿Cómo represento mi circuito? Con una fuente de voltaje, que puede ser como esta, que es doble porque se trata de una batería, o puede ser simplemente una rayita larga y una pequeña, que representa una fuente de voltaje simple o una pila. Y conectar las dos resistencias R1 que vale 70 y R2 que vale 80, conectadas en serie. Recuerden que si están en serie es una enseguida de la otra. Este sería el inciso A. Para el inciso B, pues la resistencia equivalente es la suma de las resistencias que se conectan en serie. O sea, sería 70 más 80, lo que equivale a 150 ohms. Esta sería mi resistencia equivalente. Para calcular la intensidad total del circuito, es el voltaje total, que son los 120 volts, entre la resistencia equivalente, que son los 150 ohms, y esto me da una intensidad de corriente de 0.8 amperes. O sea que por aquí circulan 0.08 amperes. Para saber cuánto es el voltaje, primero
debo decir que la intensidad total es igual a la intensidad 1 y es igual a la intensidad 2, que vale 0.8 amperes. Debemos afirmar esto porque necesitamos el valor de la intensidad para poder calcular los voltajes. Entonces, como se trata de un circuito en serie, podemos afirmar que se trata de la intensidad que es exactamente la misma en todas. Para sacar el voltaje 1 sería intensidad 1 por R1, la intensidad 1 que vale 0.8, la resistencia 1 que vale 70 y esto me da 56 volts. Si quiero saber el voltaje 2 es I2 por R2, o sea 0.8 por 80 y esto me da 64 volts. O sea que de estos 120 volts, 56 están aquí y 64 están aquí. Obviamente la suma me da los 120 totales. Veamos el ejemplo 2. Una serie formada por 9 focos de Navidad con una resistencia de 20 ohms cada uno se conecta a un voltaje de 120 volts. Calcular. Inciso A, ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente? Inciso B, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por el circuito? Inciso C, ¿qué valor tendrá la caída de tensión o la caída de voltaje en cada uno de los focos? Nuestros datos, las resistencias del 1 a la 9, valen 20 ohms, el voltaje 120. Si quiero saber la resistencia equivalente, pues tengo que sumar mis 9 resistencias. Si cada uno vale 20, entonces serían 9 por 20, que es igual a 180 ohms. Para sacar la intensidad total, pues ya sabemos que es voltaje total entre resistencia equivalente, o sea, 120 volts entre 180 ohms, y esto me da 0.67 amperes. Las corrientes son las mismas porque se trata de un circuito en serie, entonces todas las resistencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tienen una intensidad de corriente de 0.67 amperes. Si quiero sacar el voltaje en una de estas resistencias, sería intensidad 1 por resistencia 1, o sea 0.67 por 20, y esto me da 13.4 volts. Como todas las resistencias son iguales, entonces pues todas tienen el mismo voltaje. Si sumamos 13.4 9 veces, pues nos tiene que dar los 120 volts totales que nos da la fuente. Ahora vamos a hacer el ejercicio 5 y 7 de la página 207. Cualquier duda, ya saben, pueden preguntarme. Nos vemos en el próximo video.